السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En el sermón del viernes anterior, cuando anuncié el nuevo año de Waqf-e Jadid, mencioné las posiciones de las comunidades de varios países. En relación a eso, dije que entre las comunidades del Reino Unido, en términos de la recolección total del donativo de Waqf-e Jadid, la comunidad de Islamabad ocupaba el primer lugar. Sin embargo, más tarde salió a la luz que ese análisis era incorrecto. De hecho, la comunidad de Aldershot ha alcanzado la primera posición y la de Islamabad es segunda. No deseo detenerme en por qué y cómo sucedió. Sin embargo, es importante destacar esta corrección. Por lo tanto, voy a mencionar esto al principio. La comunidad de Aldershot está ofreciendo grandes sacrificios, Masha'Allah, con la ayuda de Allah. La presidenta de la Asociación de Mujeres Ahmadis de Aldershot me escribió especialmente diciéndome cómo algunas mujeres habían ofrecido sacrificios excepcionales. Su pasión por el sacrificio es ejemplar. Que Dios Altísimo bendiga sus posesiones y sus vidas. En el sermón anterior mencioné relatos genéricos de sacrificios realizados por las personas más pobres de los países subdesarrollados para poder infundir la misma pasión entre las personas acomodadas y puedan comprender el espíritu de sacrificio. Aparte de ello, por la gracia de Dios, también hay muchas de esas personas en estos países desarrollados que ofrecen sacrificios mientras ignoran sus propias necesidades mundanas. En cualquier caso, como mencioné, entre las comunidades del Reino Unido, Aldershot está liderando la lista en Waqf-e Jadid. Ahora volveré al tema del sermón de hoy, que es el relato de los compañeros Badri. En el sermón anterior al sermón de la semana pasada estaba hablando sobre Hazrat Sa'd bin Ubadah. Hay algunos relatos pendientes, por lo que hoy relataré algunos más sobre su vida. Sin embargo, una referencia que mencioné en el último sermón debe corregirse, aunque no lo comenté a quienes enviaron las referencias, a pesar de haber sentido que era algo incorrecto al respecto. Nuestro equipo de investigación se percató de ellos y enviaron la corrección. Como resultado, mi malentendido también fue aclarado. Masha'Allah, con la ayuda de Dios, trabajan
con extrema diligencia en la búsqueda y recopilación de estas referencias, pero a veces se apresuran buscando referencias y mezclan relatos similares de dos compañeros. Del mismo modo, a veces la verdad no se explicita claramente al no escoger las palabras más apropiadas mientras se traducen las referencias árabes originales. En cualquier caso, ahora ellos mismos han enviado una corrección a este respecto que mencionaré primero, luego seguiré con el resto de relatos. En el sermón del 27 de diciembre, al presentar a Sa'd bin Ubadah, se dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam estableció un vínculo de hermandad entre Sa'd y Tulaib bin Umair, que emigró de la Meca a Medina. Según Ibn Ishaq, el vínculo de hermandad establecido por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue entre Sa'd bin Ubadah y Abu Dharr Ghafari. Sin embargo, algunos no están de acuerdo con esto y Waqidi ha rechazado esta sugerencia porque, según él, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estableció este vínculo de hermandad entre los compañeros antes de la batalla de Badr. Hazrat Abu Dharr Ghafari no estaba presente en Medina en ese tiempo, no participó en las batallas de Badr, Uhud y Khandak. Se presentó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam después de estas batallas. Este es el argumento que mencionó por Waqidi. Sin embargo, este no es el caso, dado que la narración sobre el vínculo de hermandad se refería a Hazrat Munzir bin Amr bin Yunus. El equipo de investigación escribió que el libro del que tomó esta referencia en particular también tenía el nombre de Sa'd bin Ubadah y erróneamente asociaron este relato con Hazrat Sa'd bin Ubadah. La referencia real del vínculo de hermandad es con referencia a Hazrat Munzir bin Amr, cuyos detalles ya mencioné en el sermón anterior, el 25 de enero del año pasado. Esta es la aclaración y ahora continuaré narrando los relatos. Cuando tuvo lugar la batalla de Khandak, de la Zanja, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam envió a Uayna bin Hisn un tercio de los dátiles de Medina con la condición de que la gente de la tribu Ghatafan que viajaba con él regresara. Dejando de lado a otras personas, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam solo se dejó aconsejar por Sa'd bin Muaz y Sa'd bin Ubadah. Ambos respondieron: oh mensajero de Allah, si Dios Altísimo te ha ordenado que lo hagas, entonces hazlo por todos los medios. Sin embargo, si este no es el caso, entonces por Dios no les demos nada, sino que les mostraremos la espada. Es decir, tomaremos lo que es nuestro derecho, o recibirán un castigo debido a esta hipocresía o al incumplimiento de su juramento. De esto el santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró: no he recibido instrucciones al respecto, lo que os he contado es mi opinión personal. Ambos respondieron: oh mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, esta gente no esperaba este trato de nuestra parte en la época del Jahiliyyat, el periodo de ignorancia anterior al Islam. Entonces, ¿por qué ahora, después de que Dios Altísimo nos haya guiado a través de ti? El santo profeta sallallahu alaihi wasallam quedó satisfecho con su respuesta. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu anhu ha mencionado los detalles de esto con respecto a las condiciones de la batalla de la Zanja de la siguiente manera: estos días eran de dolor y aprensión y peligro graves.
A medida que el asedio se prolongaba cada vez más, los musulmanes naturalmente comenzaron a perder su fuerza para luchar, y aunque sus corazones estaban llenos de fe y sinceridad, sus cuerpos, que por supuesto funcionaban según las leyes de la naturaleza, comenzaron a debilitarse. En otras palabras, el cuerpo tiene necesidades físicas como el descanso y la necesidad de alimentación. Sin embargo, dado que el asedio se había prolongado, tenían que soportar circunstancias muy difíciles al no poder descansar ni comer adecuadamente, y en consecuencia perdían fuerza. Estas son las leyes de la naturaleza que rigen al cuerpo humano. Viendo esta situación, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam llamó a los dos jefes de Ansar, Sa'ad bin Muaz y Sa'ad bin Ubada, y explicándoles las circunstancias buscó su consejo sobre qué se debía hacer. El profeta sallallahu alaihi wasallam incluso propuso: si estáis de acuerdo, es posible que le demos a la tribu Ghatafán una parte de nuestra riqueza para que esta guerra se evite. Sa'ad bin Muaz y Sa'ad bin Ubada contestaron al unísono con las mismas palabras y dijeron: oh mensajero de Allah, si has recibido revelación divina a este respecto, entonces nos inclinamos ante ti en obediencia. En este caso, definitivamente actuaremos con gusto sobre esta proposición. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no he recibido ninguna revelación sobre este asunto, solo presento esta sugerencia considerando las dificultades que tenéis que soportar. Los dos Sa'ads respondieron: entonces nuestra sugerencia es que si nunca le hemos dado nada a un enemigo mientras éramos idólatras, ¿por qué entonces deberíamos hacerlo como musulmanes? Es decir, seguir las reglas tradicionales de la época. Por Dios, no les daremos nada salvo los golpes de nuestras espadas. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam estaba preocupado por los Ansar, que eran los residentes nativos de Medina. Estaba particularmente preocupado por ellos con respecto al asedio prolongado, por si tenían reservas o estaban incómodos por ello. Además, al buscar este consejo, la única intención del santo profeta sallallahu alaihi wasallam era recopilar información sobre el estado mental de los Ansar en cuanto a si estaban preocupados por estas dificultades o no, y si lo estaban, consolarles. Cuando se presentó esta propuesta, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam la aceptó felizmente y la guerra continuó. En relación a Banu Qurayza y su traición durante la batalla de Khandak, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu escribe en Sirat Khatam al-Nabiyyin: además de esto, otra táctica que empleó Abu Sufyan fue dar instrucciones a Huyy bin Akhtab, el jefe judío de Bani Nazir, para que fueran a las fortalezas de Banu Qurayza en la oscuridad de la noche e intentara atraer a los Banu Qurayza con la ayuda de su jefe Ka'b bin Asad. Entonces Huyy bin Akhtab encontró una oportunidad y llegó a la casa de Ka'b. Inicialmente Ka'b se negó y dijo que había establecido un pacto con Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que él siempre había cumplido fielmente sus convenios y acuerdos y por lo tanto no podía traicionarlo. Sin embargo, Huyy le describió una imagen de exuberantes jardines verdes y le dio mucha confianza sobre la inminente destrucción del Islam. Le presentó su propia resolución de que no regresarían de Medina hasta que hubieran borrado el Islam con tanta fuerza y énfasis que finalmente estuvo de acuerdo. De esta manera, la fuerza de Banu Qurayza también se sumó al peso de una balanza que ya estaba demasiado inclinada hacia un lado. Ya eran fuertes de antemano desde el punto de vista material. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam recibió noticias de esta peligrosa traición de los Banu Qurayza,
Al principio envió a Zubair bin al-Awwam para obtener información en secreto 1, 2 o 3 veces. A continuación de esto, después de esto, el santo profeta envió formalmente a Saad bin Muaz y Saad bin Ubada, que eran los jefes de las tribus Aus y Khazraj, junto con otros compañeros influyentes, en forma de una delegación hacia los Banu Qurayza, e instruyó estrictamente que si hubiera noticias preocupantes no debían divulgarse públicamente su regreso, sino que mantuvieran en secreto para que la gente no se volviera aprensiva. Cuando estas personas llegaron a las viviendas de Banu Qurayza y se acercaron a Ka'b bin Asad, este hombre malvado les hizo frente de una manera muy arrogante. Cuando los dos Sa'ds hablaron del tratado, Ka'b y la gente de su tribu se volvieron agresivos y dijeron: iros, no existe ningún tratado entre Muhammad sallallahu alaihi wasallam y nosotros. Al escuchar estas palabras, la delegación de compañeros volvió. Saad bin Muaz y Saad bin Ubada se presentaron ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y le informaron sobre el estado de las cosas de una manera apropiada, y así su castigo o la lucha contra ellos continuó. Durante la batalla de Banu Qurayza, Hazrat Saad bin Ubada cargó dátiles sobre varios camellos para enviarlos como alimento para el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y los musulmanes. Entonces el santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró: qué excelente alimento es el dátil. Durante la batalla de Mauta, que tuvo lugar en el mes de Jumadil Ula del año 8 después de la Égira, donde Hazrat Zaid fue martirizado y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue a su casa a expresar sus condolencias. Entonces su hija se acercó al santo profeta llorando desconsoladamente debido a la agonía y la angustia. En ese momento el santo profeta también comenzó a llorar. Hazrat Saad bin Ubada le preguntó: oh mensajero de Allah, ¿qué es esto? A lo que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: este es el afecto de alguien hacia su amado. Hay otra narración de Sahih Bukhari. La narración anterior no era de Sahih Bukhari, pero esta sí lo es, aunque es otro relato. Hisham bin Urwa relata de su padre que cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam partió para la conquista de la Meca, los Quraysh habían recibido noticias de esto. En consecuencia, Abu Sufyan bin Hakim bin Hizam, Budayl bin Warqa salieron a buscar información sobre el santo profeta sallallahu alaihi wasallam hasta que llegaron a un lugar llamado Marru Zaharan. Marru Zaharan es un lugar a 8 kilómetros de la Meca, donde abundan los manantiales y los jardines de datileras. Cuando llegaron a este lugar, vieron innumerables fuegos encendidos, igual que en Arafat durante la peregrinación. Abu Sufyan luego dijo: ¿qué es esto? Parece que estos son los fuegos de Arafat. Budayl bin Warqa dijo luego: estos parecen ser los fuegos de Banu Amr, es de la tribu Judá. Abu Sufyan dijo: la tribu Banu Amr es mucho menor en número. Entonces algunos guardias del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam los vieron y apresaron a los tres. Luego fueron llevados al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y Abu Sufyan aceptó el Islam. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se fue hacia la Meca, le dijo a Hazrat Abbas: debes mantener a Abu Sufyan en el paso de la montaña para que pueda ver a los musulmanes. Por lo tanto, Hazrat Abbas lo retuvo allí. Numerosas tribus pasaron junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y la división del ejército pasó frente a Abu Sufyan. Cuando pasó un grupo, Abu Sufyan preguntó:
Abbas, ¿quiénes son estas personas? Hazrat Abbas respondió, esta es la gente de la tribu Ghaffar, a lo que Abu Sufyan dijo, no tengo preocupación por la tribu Ghaffar. Luego pasó la gente de la tribu Juhayna y Abu Sufyan hizo la misma pregunta. Luego pasó la tribu Sa'ad bin Huzaym y él volvió a preguntar. Luego pasó la gente de la tribu Slem y él preguntó de nuevo hasta que pasó la última división del ejército que no había visto antes. Abu Sufyan preguntó quiénes son estas personas. Hazrat Abbas dijo, estos son los Ansar y su jefe es Hazrat Sa'ad bin Ubadah, quien sostiene la bandera. Hazrat Sa'ad bin Ubadah exclamó, Abu Sufyan, hoy es el día de una dura batalla en la que se permitirá pelear en el recinto de la Kaaba. Después de escuchar esto, Abu Sufyan dijo a Abbas, qué gran día de destrucción sería si tuviera que competir contigo. Es decir, si él estuviera en el lado contrario y tuviera la oportunidad de luchar contra ellos, pero él estaba en este lado, en el lado de los musulmanes, ya que había aceptado el Islam. Luego llegó otra división del ejército que era la más pequeña de todos los batallones. Entre ellos estaba el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y los muhajirin, los migrantes, y Zubair bin Awwam portaba la bandera del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam pasó delante de Abu Sufyan, este dijo, no se ha dado cuenta de lo que Sa'ad bin Ubadah acaba de decir. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó, ¿qué es lo que dijo? Él le dijo lo que Sa'ad bin Ubadah había pronunciado. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió, Sa'ad ha errado y de hecho hoy es el día en que Dios Altísimo restaurará el honor de la Kaaba y esta será cubierta con una sábana, no habrá lucha en este día. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ha mencionado este incidente con más detalle de la siguiente manera. Mientras el ejército musulmán marchaba hacia la Meca, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam había ordenado a Hazrat Abbas que llevara a Abu Sufyan y a sus amigos a un lugar desde donde pudieran ver fácilmente al ejército musulmán y su lealtad y devoción. Hazrat Abbas lo hizo y desde un lugar privilegiado Abu Sufyan y sus amigos vieron pasar a las tribus árabes en cuyo poder los habitantes de la Meca habían confiado todos estos años por sus cooperaciones contra el Islam. La gente de la Meca pensó que podrían recibir ayuda de Dios, pero todos están junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Esas tribus marchaban este día no como soldados de la incredulidad, sino como soldados de la creencia. Levantaron entonces las consignas del Islam, no las consignas de sus días paganos. Marcharon en formación no para poner fin a la vida del profeta como deseaban los habitantes de la Meca, sino más bien para dar sus vidas y salvar la suya. No para derramar su sangre, sino la suya y por su bien. Su ambición ese día no era resistir el mensaje del profeta y salvar la solidaridad superficial de su propia gente. Era llevar a todas las partes del mundo el mismo mensaje que hasta ahora habían resistido, era establecer la unidad y la solidaridad del hombre. Columna tras columna marcharon hasta que la tribu Ashia apareció a los ojos de Abu Sufyan. Su devoción al Islam y su celo de sacrificio se veía en sus rostros y se escuchaba en sus canciones y lemas. ¿Quiénes son?, preguntó Abu Sufyan a Abbas. Son la tribu Ashia, respondió Hazrat Abbas. Abu Sufyan parecía asombrado y dijo, toda Arabia nadie tenía mayor enemistad con Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ellos. Hazrat Abbas respondió, se debe a la gracia de Dios. Cuando él quiso, cambió los corazones de los enemigos del Islam. Por último, vino el santo profeta sallallahu alaihi wasallam rodeado por los ejércitos de los Ansar y los inmigrantes. Eran unos 2000 hombres vestidos con armaduras. Hazrat Umar radhiyallahu anhu dirigía su marcha y les decía continuamente que estuvieran al tanto de sus pasos para que sus filas permanecieran intactas. La escena resultó ser la más impresionante de todas. La devoción de estos musulmanes, su determinación y su celo parecían desbordarse. Cuando los ojos de Abu Sufyan se posaron sobre ellos, le produjo una gran conmoción. ¿Quiénes son, Abbas?, preguntó. Son los Ansar y los emigrantes, rodeando al profeta sallallahu alaihi wasallam, contestó Abbas. Ningún poder en la tierra podría hacer frente a este ejército, dijo Abu Sufyan, y después dirigiéndose a Hazrat Abbas le dijo, Abbas, tu sobrino se ha convertido en el rey más poderoso del mundo. ¿Aún no has abierto los ojos, Abu Sufyan?
Él no es un rey, él es un profeta, un mensajero de Dios, respondió Hazrat Abbas. Sí, es como dices, un profeta, añadió Abu Sufyan. Cuando el ejército musulmán pasó cerca de Abu Sufyan, el comandante de los Ansar, Sa'd bin Ubadah, le vio y no pudo evitar decirle que ese día Dios les había permitido entrar en la Meca por la fuerza y que los Quraysh serían humillados. Mientras tanto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan, levantó su voz y dirigiéndose al santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ¿Has permitido la masacre de tus propios parientes y amigos? Escuché ahora al comandante de los Ansar, Saad, y a sus compañeros decir esto. Dijeron que era un día de lucha y la santidad de la Meca no evitará el derramamiento de sangre y que los Quraysh serán humillados. Profeta de Dios, sallallahu alaihi wasallam, eres el mejor, el más indulgente, el más considerado de los hombres. ¿No perdonarás y olvidarás lo que ha hecho tu propia gente? Al escuchar esta súplica, los musulmanes que solían ser insultados y golpeados en las calles de la Meca, que habían sido despojados y expulsados de sus casas, comenzaron a albergar sentimientos de piedad por sus antiguos verdugos. Oh profeta de Dios, sallallahu alaihi wasallam, dijeron, los relatos que los Ansar han escuchado de los excesos y las crueldades cometidas por la gente de la Meca contra nosotros pueden llevarles a buscar la venganza. No sabemos lo que pueden hacer. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam entendió esto. Dirigiéndose a Abu Sufyan, dijo: lo que Saad ha dicho es mal. Hoy es el día del perdón. Los Quraysh y la Kaaba serán honrados por Dios. Después envió una persona hacia Saad y le ordenó que entregara la bandera de los Ansar a su hijo Qais y le hizo comandante del ejército de los Ansar. De este modo calmó a los habitantes de la Meca y evitó el disgusto de los Ansar. Qais, un joven piadoso, contaba con la plena confianza del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muslim Maud relata su nivel de piedad del siguiente modo: un hecho que tuvo lugar durante sus últimos días muestra la piedad de su carácter. Cuando permanecía en su lecho de muerte, Qais recibió a sus amigos, algunos vinieron y otros no. No pudo entender esto y preguntó por qué algunos de sus amigos no habían venido a verle. Tu caridad es inmensa, le dijeron. Qais era muy generoso y ayudaba a la gente. Has ayudado a los necesitados con tus préstamos. Hay muchos en la ciudad que están en deuda contigo. Muchos no han venido porque temen que les pidieras que devolvieran sus préstamos. Él respondió: entonces yo he sido el causante de mantener a mis amigos alejados. Por favor, anunciar en la ciudad que a partir de ahora nadie debe nada a Qais. Después de esto, Qais tuvo tantas visitas durante sus últimos días que se rompieron las escaleras de su casa. A la batalla de Hunayn también se la conoce como la batalla de Hawazin. Hunayn es el nombre de un valle que se encuentra a 30 millas de la Meca y está situado entre la Meca y Taif. La batalla de Hunayn tuvo lugar después de la conquista de la Meca en el mes de Shawwal del año 8 después de la Hijra. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam distribuyó el botín de esta guerra entre los emigrantes. Los Ansar sintieron eso en sus corazones. Respecto a esto, existe una narración detallada encontrada en Musnad Ahmad bin Hanbal que dice: Hazrat Abu Sa'id Khudri relata que cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam distribuyó el botín de guerra entre los Quraysh y entre otras tribus árabes, no quedó nada para los Ansar. Ellos se sintieron agraviados por ello
y hablaron entre ellos sobre ello hasta el punto de alguien incluso dijo que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam ha vuelto a su tribu y se ha olvidado de Ansar y solo concedió el botín de guerra a los emigrantes. Al-Sa'd bin Ubadah se presentó ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y dijo: oh mensajero de Allah, los Ansar sienten algo en sus corazones respecto a esto, es decir, en relación al botín de guerra que se distribuyó entre las diferentes tribus árabes y que los Ansar no recibieron nada de ahí. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó: oh Sa'd, ¿de qué lado estás tú al respecto a esto? ¿Me puedes aclarar tu posición? Él respondió: oh mensajero de Allah, yo soy simplemente un miembro corriente de mi tribu, no tengo ningún estatus ni rango. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: reúne a tu gente en esta zona. Mandó reunir a su gente en una llanura abierta. Al-Sa'd se marchó y reunió a los Ansar en ese lugar concreto. Algunos emigrantes también se unieron a ellos. Al-Sa'd les permitió venir, pero a otras personas que querían hacerlo, Al-Sa'd se lo impidió. Cuando todos se reunieron, Al-Sa'd fue al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y le informó que los Ansar se habían reunido. El narrador continúa: el santo profeta sallallahu alaihi wasallam vino y después de alabar a Dios Altísimo dijo: oh Ansar, ¿cuál es el problema? Me están llegando rumores de que estáis molestos por no haber recibido nada del botín de guerra. ¿No os encontrabais extraviados antes de llegar yo y Dios Altísimo os guió? ¿No estabais necesitados y Dios Altísimo os concedió riqueza? ¿No erais enemigos entre vosotros y Dios Altísimo infundió amor mutuo en vuestros corazones? Ellos respondieron: en verdad, Dios y su mensajero son los más grandes y benevolentes. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo después: oh vosotros los Ansar, ¿por qué no respondéis a las preguntas que os he formulado? Los Ansar respondieron: oh mensajero de Allah, ¿cómo podemos responder cuando toda la misericordia y las bendiciones son para Dios Altísimo y su mensajero? El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo entonces: por Dios, podríais haber dicho y habríais sido testigos en vuestra declaración que vino hacia vosotros cuando todos los demás le rechazaron y le aceptamos, y que cuando toda su gente le abandonó, nosotros le ayudamos. Vino hacia nosotros porque su gente le abandonó y le concedimos protección. Como supimos que pertenecía a una gran familia, firmamos un acuerdo con usted. En otras palabras, ellos podían haber dicho todo esto. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo entonces: oh vosotros los Ansar, ¿os sentís dolidos por una pieza insignificante de riqueza mundana que he dado a otros y a vosotros no? Se la concedí a ellos para dar consuelo a sus corazones, para que pudieran aceptar el Islam y para que tuvieran firmeza en su fe, pero a vosotros os confío la fe del Islam. Oh vosotros los Ansar, ¿no os agrada que otras personas regresen a sus casas después de haber adquirido cabras y camellos, mientras que vosotros regresáis a casa junto al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam? El san profeta sallallahu alaihi wasallam dijo además: juro por aquel en cuya mano poderosa está la vida de Muhammad, si no hubiera sido por la migración, yo habría sido uno de los Ansar. Si todo el pueblo escoge un valle por el que pasar y los Ansar escogen otro, yo siempre adoptaría el escogido por los Ansar. Oh Allah, ten piedad de los Ansar, de los hijos de los Ansar y de los nietos de los Ansar. El narrador afirma entonces: al oír todos los Ansar presentes comenzaron a llorar hasta el punto de que sus barbas se mojaron por sus lágrimas. Luego dijeron que estaban contentos con la forma en que el mensajero sallallahu alaihi wasallam de Allah
distribuyó el botín de la guerra, es decir, que estaban contentos con la forma en que el santo profeta había distribuido las riquezas y que el santo profeta era suficiente para ellos. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam se fue entonces y la gente también se dispersó. Con respecto al Hajjatul Wida, el peregrinaje de despedida, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam viajó desde Medina a realizar el Hajj. Cuando llegó al lugar del Hajj, su montura desapareció. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam había utilizado la montura de Hazrat Abu Bakr, que estaba al cuidado del empleado de Hazrat Abu Bakr, cuando desapareció por la noche. Hazrat Safwan bin Mu'attal detrás de la caravana principal y logró encontrar la camilla desaparecida que llevaba consigo las provisiones cargadas encima. Cuando Hazrat Sa'ad bin Ubadah se enteró de este incidente, se acercó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam con su hijo Qais y también trajo un camello cargado con provisiones para llevar en un viaje. Cuando se encontraron con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, él estaba de pie junto a la entrada de su casa. En ese momento, Dios Altísimo le había devuelto su camella, es decir, la camella que se había perdido había sido recuperada para cuando Saad llegó al santo profeta. Al-Saad dijo: oh mensajero de Allah, hemos visto que su camella, junto con todas sus provisiones, se ha extraviado. Por favor, tome nuestra montura en su lugar. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: Dios Altísimo nos ha devuelto nuestra montura, es decir, he encontrado la montura que se perdió, ambos podéis llevaros las monturas que habéis traído. Dios Altísimo os bendiga a los dos. Hazrat Usama bin Zaid afirma: la hija del santo profeta sallallahu alaihi wasallam le envió un mensaje diciendo que el hijo estaba en su lecho de muerte y que viniera a verles. El santo profeta le contestó diciendo: él pertenece a Allah, es quien otorga y puede llamarlo de vuelta en cualquier momento. Dios Altísimo ha fijado un término para todo, por lo tanto es ser firme y buscar el placer de Dios Altísimo. Ella volvió a enviar un mensaje al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y prometió por Dios que fuera a verlos. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam se puso de pie en ese momento. Al-Sa'ad bin Ubadah, Hazrat Muaz bin Jabal, Hazrat Ubay bin Ka'b, Hazrat Zaid bin Sabit y muchos otros compañeros estaban sentados a su alrededor. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue a verlos, el niño fue llevado ante él y por el sonido que hacía indicaba que estaba dando sus últimos alientos. Usama declaró el sonido. Usama declaró: el sonido era como el de dos viejos barcos chocando entre sí. Al ver al niño en tal condición, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se conmovió hasta las lágrimas. Hazrat Sa'ad dijo: oh mensajero de Allah, ¿qué es esto? A lo que el santo profeta respondió: esto se debe a la misericordia que Dios Altísimo ha puesto en los corazones de las personas, y Dios Altísimo solo otorga su misericordia a las personas que muestran misericordia a los demás. Es decir, este estado emocional no es algo fuera de lo común, es simplemente debido a la gracia de Dios Altísimo. Hazrat Abdullah bin Umar relata: cuando Hazrat Sa'ad bin Ubadah cayó enfermo, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue a visitarlo junto con Hazrat Rahman bin Auf, Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas y Hazrat Abdullah bin Masud. Cuando llegó allí, vio que Hazrat Sa'ad estaba rodeado por los miembros de su familia. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó si había fallecido, ya que vio a los miembros de su familia rodeándole y estaba sufriendo de una severa dolencia. Los miembros de la familia respondieron: no, mensajero de Allah, todavía está vivo. Sin embargo, el santo profeta se acercó a él y al ver su estado comenzó a llorar. Cuando la gente vio al santo profeta en ese estado, también comenzaron a llorar. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo entonces: escuchen las palabras. Dios Altísimo nunca castiga por las lágrimas que salen de los ojos, ni porque el corazón se encoja. Más bien Él castigará o mostrará misericordia debido a esto otro. El santo profeta señala a su lengua. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo entonces: el difunto recibe un castigo si los miembros de la familia se lamentan y lloran desconsoladamente por un difunto. Es incorrecto lamentarse y quejarse. Tal vez
la condición del santo profeta sallallahu alaihi wasallam se produjo al ver a Hazrat Saad, o que un estado especial descendió sobre el santo profeta sallallahu alaihi wasallam al orar, y como resultado de esto comenzó a llorar. Sin embargo, los demás pensaron que el fin de Hazrat Saad estaba cerca, por lo que empezaron a llorar y gritar. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam les explicó que no está prohibido llorar, pero lo que es incorrecto es enfadarse con el decreto de Dios Altísimo. Por lo tanto, si las lágrimas fluyen de los ojos para buscar el placer de Dios Altísimo, atraen la misericordia de Dios. Pero si se deben a la queja y al lamento, entonces se incurre en el castigo por tal acto. En cualquier caso, Hazrat Saad bin Ubadah no falleció durante este intenso periodo de enfermedad. Hazrat Abdullah bin Umar relata: estábamos en la compañía del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando alguien de entre los ansar se acercó al profeta sallallahu alaihi wasallam y le ofreció su salam. Cuando el santo profeta se dio la vuelta para regresar, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó: oh hermano ansar, ¿cómo está la salud de mi hermano Saad bin Ubadah? Respondió que estaba mejor. El santo profeta preguntó entonces: ¿quién irá de vosotros para visitarlo? Se puso en pie y todos nos pusimos de pie para acompañar al santo profeta, siendo más de 10 personas. En ese momento no llevábamos ni zapatos ni gorra en la cabeza, ni siquiera nuestras prendas de vestir superiores. En otras palabras, todos salimos rápidamente con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y continuamos caminando hasta que llegamos a Saad bin Ubadah. La gente se había congregado a su alrededor. Todos se apartaron y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros se pararon cerca de él. Esta narración es de Sahih Muslim y relata el mismo incidente que se mencionó anteriormente. Hazrat Jabir bin Abdullah bin Haram relata: mi padre me ordenó una vez que preparara harira y lo hice. Harira es un famoso plato que se prepara con harina, mantequilla y agua. Sin embargo, según el léxico de los hadices, la harira se prepara con harina y leche. En cualquier caso, relata: siguiendo las instrucciones de mi padre, tomé la harira y la presenté ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en su residencia en ese momento y preguntó: Jabir, ¿es esto carne? Yo dije: oh mensajero de Allah, no, es harira. Preparé esto según las instrucciones de mi padre, quien luego me dijo que presentara esto ante ti y por eso he venido. Después de esto volví a mi padre y él me preguntó si había visto al profeta sallallahu alaihi wasallam. Le respondí que sí, y mi padre me preguntó si el santo profeta sallallahu alaihi wasallam me había dicho algo. Le dije a mi padre que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam me preguntó si era carne lo que había traído. Al oír esto, mi padre pensó que quizá el santo profeta sallallahu alaihi wasallam deseaba comer carne y por eso sacrificó una cabra y luego cocinó su carne y me dijo que la llevara y la presentara ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Jabir sigue relatando: presenté la carne de cabra ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró: oh Allah, concede a los ansar una recompensa de mi parte, en particular Abdullah bin Amr bin Haram y Saad bin Ubadah. Hazrat Abu Husayd relata que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró una vez que los mejores hogares entre los ansar son las tribus de Banu Najjar, luego bin Abdul Ashal, luego Banu Haris bin Khazraj y luego Banu Saida, y que casa de los ansar está llena de bondad. Este hadith es de Sahih Bukhari. Al escuchar esto, Hazrat Saad bin Ubadah, que era uno de los compañeros prominentes del Islam, declaró que parecía como si el santo profeta sallallahu alaihi wasallam considerara que los hogares de otras tribus eran superiores a ellos. Sin embargo, le dijeron que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam también había establecido que su rango era más elevado que muchas otras personas. Hazrat Abu Sa'id testificó que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró que los mejores hogares entre los Sahar son los Banu Najjar, los Banu Abd al-Ashal, Banu Haris bin Khazraj y luego Banu Saida, y que cada casa de los ansar está llena de bondad. El narrador de esta tradición, Abu Salma, afirma que Hazrat Abu Usaid declaró: se me acusa de fabricar esta tradición. Sin embargo, si ese fuera el caso, entonces habría mencionado el nombre de mi tribu primero, es decir, Banu Saida.
Cuando Sa'd bin Ubadah escuchó esto, también lo sintió en su corazón. En la narración anterior también mencionó que él expresó que el santo profeta los había enumerado en el último lugar entre los 4. Así pidió que la silla de montar se sujetara a su burro para presentarse ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El sobrino de Hazrat Sa'd bin Ubadah, Sahal, le dijo: ¿vas a ir al santo profeta sallallahu alaihi wasallam para desafiar su declaración y preguntar sobre el orden de las tribus que el santo profeta mencionó, cuando la verdad es que el santo profeta sabe mejor? ¿No te está con ser también uno de los 4? De esta forma, Hazrat Sa'd bin Ubadah abandonó su plan y declaró que Allah y su mensajero saben mejor. Luego instruyó que su silla de montar se quitara del burro. Esta narración es de Sahih Muslim. Hisham bin Urwa relata de su padre que Sa'd bin Ubadah solía hacer la siguiente súplica: oh Allah, hazme digno de alabanza, concédeme honor y nobleza. No se puede conseguir el honor y la nobleza sin actos piadosos. Si uno no realiza buenas acciones, no puede alcanzar el honor ni la nobleza, y las buenas obras no se pueden alcanzar sin riqueza. Por lo tanto, oh Allah, una pequeña cantidad de riqueza no es suficiente para mí y tampoco me permitirá permanecer en este sentido. Esta era su propia manera única de implicar ante Dios Altísimo. En otra tradición de Sahih Muslim narrada por Abu Huraira se afirma que Sa'd bin Ubadah le preguntó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam: si veo a alguien con mi esposa, ¿no debo hacerle nada hasta que encuentre 4 testigos que realmente los vieron cometer la mala acción? El santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: sí. Sa'd bin Ubadah dijo: ciertamente no. Juro por él, quien te ha enviado con la verdad, que si esto me sucediera, yo resolvería inmediatamente el asunto con mi espada, es decir, no buscaría un testigo, sino que lo mataría. Sobre esto el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo a la gente: escuchen lo que su líder está diciendo, es decir, refiriéndose a Sa'd bin Ubadah. Está ostentando su honor, pero yo poseo un sentido de honor aún mayor que él, y Dios Altísimo tiene aún honor aún mayor. Luego, en relación con este relato, hay otro hadith de Sahih Muslim. Mughira bin Shaiba relata que Sa'd bin Ubadah declaró: si encontrara a alguien con mi esposa, lo mataría inmediatamente. No lo mataría con la parte inferior del filo, sino con la parte afilada de la espada. Cuando el santo profeta escuchó esto, declaró: ¿os sorprende el honor que tiene Sa'd? Por Dios, yo poseo un mayor sentido del honor que él, y Dios Altísimo posee un honor aún mayor. De hecho, es debido a su gran honor que Dios Altísimo ha prohibido las inmoralidades y los actos de indecencia, ya sean cometidos en secreto o abiertamente. No hay nadie que posea un sentido del honor que Dios Altísimo, y no hay nadie que se complazca más que Dios en aceptar el arrepentimiento. En otras palabras, nadie posee un mayor sentido del honor que Dios Altísimo, y tampoco hay nadie más complacido que Dios Altísimo en aceptar el arrepentimiento. El santo profeta declaró además: es por esta razón que el Dios Altísimo ha declarado a sus profetas como portadores de buenas noticias y como amonestadores. Dan buenas noticias y advierten a la gente al mismo tiempo. Además, no hay nadie que aprecie más la alabanza que Dios Altísimo. Es por esta razón que Dios Altísimo ha prometido el cielo como recompensa. Abstenerse de los pecados es de hecho alabar a Dios Altísimo, y es por esta razón que Dios Altísimo ha concedido la promesa del cielo. Por lo tanto, aunque Dios Altísimo castiga, no lo hace inmediatamente. Sin embargo, el hombre puede mostrar prisa en la aplicación del castigo debido a su sentido del honor. Dios Altísimo perdona a quien busca el arrepentimiento y también lo recompensa. Por lo tanto, Dios Altísimo no solo perdona, sino que también recompensa. Por lo tanto, el santo profeta declaró que uno no debe excederse en sus acciones más allá de los mandamientos de Dios Altísimo. Hay una tradición en el hadith de Muslim Ahmad bin Hanbal en la que se afirma que Sa'd bin Ubadah relata que el santo profeta lo designó para supervisar los fondos de Sadakat, pertenecientes a una tribu en particular. El santo profeta le aconsejó que siempre que temiera a Dios Altísimo, para que el día del juicio final no apareciera cargando con un camello joven roncando en el día del juicio. Sa'd respondió: profeta de Allah, entonces confía esta responsabilidad a otro.
a otra persona, y así el santo profeta no le asignó este deber. Por lo tanto, a quien se le confía la supervisión de algo tiene que asegurarse de que concedan los debidos derechos a todos, establezcan la justicia y no muestren ni siquiera una pizca de deshonestidad. Hacernos un pecado grave y uno será responsable el día del juicio final. Durante la vida del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, 6 compañeros recopilaron todo el sagrado Corán en un solo volumen. Asad bin Ubadah fue uno de ellos, el Muslim Maud. En relación con esto afirma que entre los Ansar los siguientes nombres son conocidos como Hufaz, aquellos que han memorizado el sagrado Corán: Ubadah bin Samit, Muaz, Muayyama bin Harisa, Fazala bin Ubaid, Maslama bin Mukhallad, Abu Darda, Abu Zaid, Zaid Thabit, Ubay bin Ka'b, Sa'ad bin Ubadah bin Warqa. Está comprobado por fuentes históricas que hubo muchos compañeros que compilaron o memorizaron el Sagrado Corán. Quedan algunos relatos de Sa'ad bin Ubadah que inshallah relataré en futuros sermones. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.